a mí me parece que ir rompiendo el aislamiento es una de las principales cosas a hacer, ¿sí? Como empezar a hablar con tu amiga o a quien más confianza le vayas teniendo, como de, oye, me está pasando esto, y entonces escuchar a la compañera como de, oye, esto es violento, me parece agresivo, te saca a ti de este cuadro donde él ya te metió de la loca, la intensa, la exagerada. Al principio es como la jaula de oro, ¿no? O sea, es como todo sí, es súper encantador, ajá, todo es así, se presenta increíble bien y puedes hacer grandioso. lo que tú quieras, pero no puedes hacer esto, ¿no? O sea, yo te estoy pidiendo una única cosa. O sea, puedes hacer todo lo demás, solo no puedes hacer esto. Es un poquito de qué tanto, pues no sé, la capacidad de autogestión, autorreflexión tenga la persona, es lo que hace que su comportamiento o sus experiencias de vida lo lleven a ser narcisista. Sí, porque siento que hay personas que viven las mismas situaciones de violencia que vivió un narcisista, pero no se transforman en narcisistas o en sociópatas. Esto es Las nietas rebeldes de Freud, un manual para reafirmar la desobediencia colectiva. Original de psicólogas feministas. Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Las nietas rebeldes de Freud. Yo soy Jimena. Y yo soy Goretti. Y yo soy Gaby García. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que hemos escuchado mucho en, no sé, si no son los últimos años, y yo creo que los últimos 2 años sobre todo, que es una palabra que incluso creo que hemos normalizado en nuestro vocabulario. Y bueno, vamos a hablar del narcisismo. No sé si podemos iniciar como con una definición de qué es el trastorno de la personalidad narcisista. Okay. Pues el trastorno de la personalidad narcisista, para los que no sepan, es cuando una persona tiene un delirio de grandeza muy fuerte, se siente superior a los demás, cree que es especial y que por eso merece un trato mejor, no tiene empatía hacia los demás o tiene muy poca empatía, y por eso las acciones que hace, pues no toma en cuenta las consecuencias o los sentimientos de los demás cuando actúa. Es más importante la imagen o el estatus que sus acciones, sean buenas o malas, le van a dar. Entonces eso sería como más o menos la definición. La definición de todos los hombres, no es cierto. No es cierto. No, pero yo como en una frase sencilla lo pondría como una persona que tiene desmesurada la imagen de sí mismo, o sea, como y de su imagen más bien, o sea, más que de sí mismo, su imagen. Sobre todo creo que es su imagen física primero. Sí, es que voy pensando sí en la imagen, pero luego también voy pensando en que lo único que importa es su bienestar, que él esté bien, que él la pase bien, que él goce, a costa de lo que sea. Sí. Creo que también eso yo lo metería dentro de la definición. Sí, y creo que, o sea, viene también de dicen por ahí, ¿no? Una frase como de que al narcisista no le duele nada. Sí le duele. ¿Tú crees? No tener el poder de la otra persona. No, yo creo que no tener la admiración de la otra persona. Sí, eso. pero creo que la frase, o sea, como no le duele nada, se refiere como a no cree que tiene un problema en ningún aspecto de su vida. ¿Sí me entiendes? Piensa que en todo lo que hace está bien. Perfecto. O sea, no como de dolor real, sino más bien como de sentir que todo en su vida está bien. Entonces creo que eso va haciendo que piense que, o sea, que no, lo que hace no afecta al otro. ¿Me entiendes? O sea, es como si perdiera un poco la empatía. Sí, o sea, como él hace todo porque así debe de ser, así deben de ser las cosas. Sí. Sí, y es como así deben de ser las cosas. O sea, porque lo que él cree que es lo correcto. Sí, y también no solo porque crea que es lo correcto, porque sí diferencian entre lo bueno y lo malo, porque nos educan de eso desde chiquitos. Yo creo que también es como que no si van a quedar bien o con una imagen buena, lo van a hacer aunque moralmente esté mal. Esa es como la
lógica moral del narcisista. Pero también una imagen buena no hacia el exterior, sino hacia sí mismos, ¿no? Porque voy Ajá. pensando estos narcisistas y que bueno, ahorita ya vamos a entrar más al tema de que no todo es narcisismo, sino que hay rasgos, pero voy pensando, por ejemplo, el vato que te arruina tu cumpleaños, Ujú. porque como él no es el centro de atención de ese día, Ajá. lo vuelve el centro de atención. Entonces Sí. necesito ser mirado y que para mí sea todo, ¿sí? Entonces eso, a lo mejor en lo individual, dentro de la pareja, nadie más puede observar eso, pero él cree que eso está bien hecho, ¿sí? Porque Ujú. ¿cómo vas a tener tú toda la atención en un día? Ujú. Sí, es como la frase de nadie puede brillar más que yo, ¿no? Nadie brilla Exacto. más que yo. Ujú. Nunca se equivocan tampoco. Ajá. ¿No? Y a eso es lo que voy. O sea, por más de que pueden hacer algo que lastime al otro, por ejemplo, Ujú. pero como ellos creen que es por, no sé, o sea, porque ellos tienen la razón o por un bien mayor o porque así debe de ser, es como, te aseguran, así viéndote a los ojos, ¿no? Que él está bien. O sea, es como, no, te lo juro que yo no soy así. Exacto, sí. O lo hice por tu bien, Exacto. también. Ujú. Ujú. Y bueno, para un poco ir como reconociendo más esto, ¿cómo podemos diferenciar? Porque creo que es luego un término que tiene una delgada línea y además a veces se confunde mucho. ¿Cómo podemos diferenciar o es lo mismo, ¿no? En este caso, el narcisismo de una persona psicópata? Pues no es lo mismo. En el DSM-5, para los que les gusten esas etiquetas de los trastornos, Aquí no. aquí no, lo ponen como primero el trastorno de personalidad narcisista y lo que llamamos psicópatas o sociópatas está como trastorno de la personalidad antisocial. Y la diferencia entre esos dos es que tienen rasgos similares como que este complejo de superioridad y también la falta de empatía, pero la diferencia es que al sociópata no le importa tan desesperadamente lo que opinen los demás de él, y si le importa es porque le va a traer poder o un beneficio material. No es como esa preocupación de admiración que tienen los narcisistas y de sentirse especial. Entonces, ahí estaría como más o menos la diferencia. Los sociópatas, yo creo que, o las personas con personalidad antisocial son más peligrosos porque como no sienten, tienen también como problemas para sentir muchas emociones. Sus emociones principales son ira y deseo, o sea, como que se van por ahí. Es como euforia, ira, euforia, ira, euforia, ira. Se tienden a exponer a situaciones de riesgo para sentir algo. Okay. Entonces, pues normalmente son los que cometen crímenes, las personas Sí. con personalidad antisocial, porque no, o sea, mientras sientan poder, o sea, su motivación es el poder, el sentirse superior, el controlar. Ujú. Y el de los narcisistas es el sentirse admirado, no importa tanto el poder. Oye, Ajá. voy pensando en dos cosas, ¿no? La primera es, antes de iniciar de grabar, hablábamos de de la serie de You, y creo que Ajá. podría entrar ahí, pero al Ujú. mismo tiempo no puedo evitar no pensar en todos aquellos feminicidas, hombres Mm. feminicidas, Ujú. que me parece que entrarían aquí dentro de esto, ¿no? O sea, al final cometí este feminicidio Ajá. porque te iba a dejar de controlar. Ujú. Entonces es como la expresión máxima de la psicopatía y del narcisismo. No sé qué Claro. opinan. Sí, pero ahí creo que una propuesta como de nosotras las feministas es despatologizar esto, porque luego entonces Ya. cae en una, pues es que está enfermo, Está ¿no? enfermo, Sí. Pero exacto. pues no, o sea, es que, y ahí digo, creo que nos estamos adelantando, Sí. pues y después lo hablaremos, pero ahí entran como otras cosas sociales más allá de el tener una condición, un trastorno o lo que sea. Ok. Sí. Ay, y algo que se me olvidó mencionar de la diferencia entre psicópata y narcisista es que pues el psicópata no siente culpa ni vergüenza ni nada, y el narcisista no siente culpa, pero sí siente vergüenza. Entonces eso lo ayuda como a modularse un poquito más que El narcisista, ¿verdad? ajá, Ok. que al sociópata. O Sí. sea, como que el narcisista necesita a toda costa evitar sentir vergüenza. Ujú.
Y no sentirse especial y grandioso Ok. en general. Y, Ujú, y y admirado. ahí creo que podemos, o sea, como los narcisistas nacen o se hacen. Yo pienso que se hacen. Ton, 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 ton. La gran pregunta. Yo creo que es una combinación de factores biológicos, sociales, Sí. contextuales, pero yo le voy más a que se hacen, la verdad. Sí, yo también. O sea, yo creo que se hacen, pero que hay un factor en el ambiente o un factor social Ujú. que tuvo que detonar eso. Y psicológico, o sea, creo que también es un poquito de qué tanto, pues no sé, la capacidad de autogestión, autorreflexión tenga la persona, es lo que hace que su comportamiento o sus experiencias de vida lo lleven a ser narcisista. Sí, porque siento que hay personas que viven las mismas situaciones de violencia que vivió un narcisista, pero no se transforman en narcisistas o en sociópatas. Sí, pero muchas veces eso también te lo da como tu primer, o sea, el primer contacto con el mundo, ¿no? O sea, la familia Ujú. también es la que te va como... Y la biología. Ajá. Si hay Sí. herencia por ahí de narcisismo o de algo, también. Sí. Pero más También. bien si hay herencia es porque también en la familia ya se crearon hábitos Sí. que llevan hacia eso, ¿no? Porque, Vamos a hablar de los padres y madres, ¿no? ajá, entonces es como yo les decía de Gianni Franceschetti que él propone que es una experiencia narcisista, ¿sí? Ujú. El narcisista pasó primero por una experiencia de muchísima vergüenza, muchísima humillación, y entonces nace esta máscara narcisista. Y si lo ponemos más en el contexto o a lo que vivimos, ¿cuántas veces no todo se trata de que tú lo hagas sola, de que puedas sola, ¿no? Que el patriarcado, por ejemplo, nos quiere así todo el tiempo, solas y en competencia con. Ajá, Y que con me el- parece que el patriarcado pues también les afecta a ellos, porque entonces todo se tiene que tratar de que seas el más fuerte, el de más varo, el más guapo, el más todo, y entonces nunca hay la posibilidad de que puedas tú como socializar tus sentires como vato. más Y vulnerable. entonces voy pensando por cuántas vergüenzas no pasan estos güeyes. No los quiero enternecer como de pobrecitos, pero voy pensando cómo el patriarcado y el machismo les va oprimiendo también a ellos, y luego el resultado es esto, ¿no? Sí. ¿Qué opinan? Sí, y que eso que decías, ¿no? Como el mayor miedo de los narcisistas o personas con experiencia narcisista es la vergüenza o el miedo a la humillación. Ujú, ujú. Y es como, luego decías, ¿no? Como de, al final este individualismo te va como llevando a esa experiencia, pero además creo que es una normalización y como sobre todo en los hombres, como el enaltecer estas características narcisistas, ¿no? Es como si Ujú. estuvieran bien, es como, órale, No, ese vato, mira ya todo lo que hizo solo. Exacto. Ese tipo de cosas, sí. Y también ver qué es lo que da vergüenza y miedo, que te pone en un lugar de inferioridad en una sociedad patriarcal, ¿no? Como hombre también. Claro. Porque el narcisismo está más diagnosticado en hombres que en mujeres. Ujú. Y por algo Ujú. será, Sí. ¿no? Entonces, O sea, ¿creen que podemos como hacer una lista de estas características para que sean más claras, como de cómo se vería una persona con características narcisistas? sí. Nada más ojo para quien se esté autodiagnosticando. No, Todos tenemos... no, porque después vamos a dar la crítica Ajá. al Sí, diagnóstico, sí, ¿no? sí. Y todos tenemos rasgos de los que vamos a decir ahorita, pero una cosa es tener los rasgos narcisistas y otra cosa es tener un trastorno de la personalidad. Ujú. Entonces, Pues yo Ujú. creo que una de las principales es esta parte donde solo importa lo que yo atravieso, Ujú. lo que yo vivo, lo que yo quiero decir, mi opinión, Sí. la no mirada hacia quien está a su alrededor, su pareja, su familia, sus hijos, hijes. ujú. Yo creo que tienen mucho carisma. O sea, que son Ok. personas que te envuelven con cómo hablan, que hablan desde una bondad que tú dices, wow. O sea, ¿sabes? Y Sí, te que, atrapan. que luego vamos escuchando estas historias de las víctimas de sus agresores, y que dicen, no, es que toda la gente decía, es que no te puedo creer que haya hecho eso. Claro. Era encantador, era súper buena Ajá. persona. Pero detrás de la puerta,
Sí. ¿Y cómo diferenciamos a una persona encantadora de un narcisista? Diferencia aquí. Sí. No, pero sí es cierto. Y también, y pues es lógico. Mira. Ok. Y lo decíamos hace rato, tú y Sí. yo, ¿no? O sea, es como creo que te empiezas a sentir invisibilizada. Ninguneada. Sí, para los que no escucharon porque no tiene micrófono, Ah, sí, cierto. dijo que lo sentimos con el cuerpo porque es un depredador, entonces que tenemos como esa intuición que te dice que algo aquí está mal, como de que sí, muy encantador, pero aquí hay algo raro. Y que creo que tiene, fíjate, tiene un poco que ver con el capítulo anterior, para que vayan y lo vean, el de efecto novia. Efecto Vayan y novia, véanlo, ajá. está muy, muy genial. Que justo se va sintiendo en el cuerpo, ¿no? O sea, la víctima lo va sintiendo como, ay, ya no estoy tan contenta como Sí. antes en las mañanas. Justo, o sea, te van chupando, no sé cómo decirlo. Sí. ¿Sí? Y pienso en el cuento de Barba Azul, ¿No? ¿no? Que habla de todo esto y creo que es como, al principio es como la jaula de oro, ¿no? O sea, es como todo Sí, es súper encantador. ajá, todo es así, se presenta increíble bien y puedes hacer grandioso. lo que tú quieras, pero no puedes hacer esto, ¿no? O sea, yo te estoy pidiendo una única cosa. O sea, puedes hacer todo lo demás, solo no puedes hacer esto. Ujú. Y en el Bueno, ahí cuento, Barba Azul creo que era antisocial, bueno, psicópata, ajá. pero... Sí, pero o sea, como el fin, ¿no? También habla del novio Ujú. narcisista, justamente. Ajá. Y es como, llega un punto en el que empieza a sangrar, ¿no? En este caso es la llave, o sea, la llave sangra y empieza a manchar todo. O sea, llega un punto en el Ya. que ya no te es posible no darte cuenta, pues. Ujú. creo. Sí, y que todo se empieza... Y con gotitas, ¿no? De Ajá. la llave. O sea, que esa Exacto. cuenta gotas, ¿no? De a Ajá. poco, y cuando menos te lo esperas, ya se adueñó de toda tu vida por completo. Ajá. Y que en el mito de Narciso, ¿no? Habla también de esta flor, que es como, Ujú. es muy hermosa, la puedes durar viendo mucho tiempo, pero estar cerca de ella llega un punto en el que ese olor empieza a causarte como náuseas, asco, no sé. Ujú, Y ujú. creo que así es estar, o sea, así es cerca de un narcisista. Sí, que ya no ¿no? puedes dormir, ya no puedes Ajá. comer. Exacto. Ay, qué triste. Qué Me triste. encanta cuando siempre terminamos en... Sí, es cierto, qué triste. Sí. Claro. Sí. Ujú. O sea, como estos foquitos rojos. Ujú. No es normal Sí, bueno. sentir miedo con tu pareja, pero yo creo que Atsiri, que está detrás de cámaras, que es de nuestro público el día de hoy, Inmenso público. pagó la entrada, pagó cover a la grabación. Ella menciona que o sea, que digamos que esto no es normal, ¿no? Pero antes de eso yo creo que hay algo muy importante. ¿Cómo es que se nos adentró a esta relación? O sea, hubo una invitación de mucha cordialidad, de mucho amor, el love bombing, ¿no? O sea, Sí. mucho de todo, y me parece que es una de las presentaciones de los narcisistas. Mira lo increíble que soy y de lo que, o sea, lo que vas a adquirir, ¿eh? O sea, para que entonces me cuides. Sí. Instant soulmate. Ujú. Alma gemela. Y yo, instant soulmate. Ujú. Sí. Ajá. Y que aparte son personas que ya, o sea, tienen ya muchas habilidades, justo como lo mencionaban al principio, tienen ya muchas habilidades para generar rapport, ¿sí? O sea, Claro. para poder entrar a la vida de alguien.
Natalia acaba de preguntar que cómo sabe el narcisista qué hacer. Iba a decir algo, pero Para empezar, yo No, creo que... no. Dilo. Dilo. Iba a decir estudia psicología. Pero no es cierto. No es cierto. No es cierto. No. Sí, Se sí, llaman O aliados. sea, sí. Yo creo que me perdí en la pregunta. A ver, estoy recalculando. O sea, ¿cómo agarra todas estas herramientas de alguna forma para Ya, hacerlo bien? ok. Para empezar, yo creo que cuando miramos el pasado de sus parejas, todas van a tener características muy similares, ¿sí? Va a haber una cuestión de vulnerabilidad en alguna o en varias áreas de la vida de esta persona. Eso me parece que es importante, ¿no? Voy pensando también hoy en día muchos actores de Hollywood, cantantes, 60 años y sus parejas 24 años. Esa también creo que es otra característica, que acá entra también otros términos, ¿no? El grooming, pedófilos y demás. Yo creo que esa es una de las características a mirar, ¿sí? O sea, que tendríamos que voltear a ver como su historial de parejas. Sí, pero creo que pero que como que la pregunta era por qué, O sea, por qué encantan, por qué Ajá. tienen este encanto los ¿De dónde narcisistas. sacaron estas Yo- herramientas, no? Ah, Ujú. Ah, ¿cómo hacerlo? Ajá. ajá, y también ¿Quién sí? Ajá, Sí. y también porque ellos basan su vida en la aprobación y admiración de los demás, entonces de alguna manera han de estar como al pendiente de las cosas que les Sí. gustan a las, por ejemplo, en este caso a las mujeres, al iniciar una relación y se presentan con una máscara de lo que ellas quieren. Claro, Ajá. es como, no sé si han visto hay un documental en YouTube que es de Tlaxcala, ya ven que en Tlaxcala es como la cuna de la trata de mujeres, ya no sé si trata de blancas, trata de mujeres, y entonces son varias familias que se van pasando de generación en generación el negocio de la trata de mujeres, y ellos van platicando cómo está acomodada como la organización, y están los que reclutan a las mujeres. ¿Cómo las empiezan a reclutar? Siendo Por redes sociales, y empiezan a ser muy encantadores. Y él dice, güey, yo le llevaba flores todos los días, le mandaba mensajes, y así las empecé a enamorar, hasta que de repente ya me la traje a trabajar. Está en YouTube y lo voy a buscar y tal, les digo. Sí. Y creo que esto responde a una pregunta que yo traía, que era ¿por qué ahora todo se ve como narcisismo? ¿No? Y es porque vivimos en una sociedad en la que te enseña y como decíamos antes, te felicita, sobre todo a los hombres, de tener estas características. Sí, que es como admirado un poquito, ¿no? Sí. Esta personalidad. Totalmente. En especial cuando es hombre, porque cuando es mujer es, ay no, se cree muy Sí. orgullosa. Y creo que luego pasa que con los hombres como que todo se ve un poco igual, no igual, pero sí es como muchos comparten esas características. Y de repente cuando ves a una mujer es como si te saltara desde el inicio, ¿no? Porque no es algo, o sea, para mí no es algo tan común de ver como un hombre. O sea, Porque el patriarcado necesitaría ajá. hombres así. O sea, porque el narcisista no es otro tipo de trastorno. Porque ¿Tan común? el psicópata no es otro tipo de trastorno. O sea, porque no es un hombre deprimido Ujú. que no puede con el mundo. Sí, al contrario, ¿no? Porque, o sea, lo que pregunta Natalia es por qué el patriarcado necesita hombres narcisistas y es como, ¿por qué el patriarcado necesita mujeres deprimidas? Por ejemplo. Para que siga con el mandato, para que sigan siendo los líderes. Exacto. No, Ajá. las mujeres deprimidas y los hombres empoderados. Saldríamos de un diagnóstico y entraríamos en roles de género. Exacto. Ajá. Se llama La Ruta de la Trata En YouTube. en YouTube. Buscarlo. Sí, y creo que ahí entraría la crítica del feminismo como al trastorno, ¿no? Que sería esto de, más allá de un trastorno, Ujú. están siendo
estos hijos sanos del patriarcado de los que hablábamos. La sociedad los está haciendo, no son raros. ¿no? Exacto. El sistema patriarcal. patriarcal. Sí, porque en consulta esto lo vamos, o si no es que ya lo ven, ¿no les pasa que luego llegan sus consultantes mujeres Bueno, y yo no, ¿verdad? empiezan a describir a sus parejas o sus exparejas y de verdad están de libro? O sea, los güeyes están de libro, o sea, como dices, check, sí, también, sí, y todos se parecen. Ajá. Y todos son parecen narcisistas de libro. Y las que están en terapia son ellas. Ese es un buen punto. Pero, y pienso Ajá. o sea, cuando llega alguien a terapia o cuando una amiga me dice, como, es que tengo un patrón o es que me gustan los narcisistas, mira, de verdad a mí me brinca el ojito porque no tienes un patrón y no te gustan los narcisistas. Es que estadísticamente el sistema está construyendo hombres así. O sea, todos son como mi papá, que mi papá era narcisista. Ajá. Sí, pues es que están criados dentro del mismo sistema patriarcal machista. Sí. Ujú. Sí, es cierto, todos los hombres son iguales. Mejor no se relacionen con ellos. No. Huyamos las mujeres a una isla. Y- No. Ajá. Y eso, o sea, ¿creen que esa sea la solución? No relacionarnos con hombres. No, estoy No, o sea, bromeando. es una ¿Cuál buena es? pregunta. ¿Cuál es la ¿Cuál es solución? la solución? Sí, yo les pregunto. O matarlos a ellos. La solución es hacer una guerra mundial. Y yo, no. Primero congelar todos los... No es cierto. Ya, nos estamos yendo a otro lado, está muy lejos. Eso no. Bueno, yo creo que una de las respuestas, Primero, perdón, las opiniones hechas por cada una no me representan. esto no me Ay, define es como broma. persona. Es Esto no me broma. define como persona ni como profesional. Ya. Y yo, No. obvio es broma. O sea, no es cierto. Yo creo que una de las principales cosas acá es la ¿cómo decirlo? Como el cuestionar nuevamente el amor romántico. ¿Sí? ¿Cómo nos estamos relacionando con ellos? ¿Desde dónde nos estamos relacionando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Porque luego pareciera otra vez el cuento de hadas, súper amoroso, y luego sale el cobre, ¿no? Sí. Y decía Tsiri ahorita, ¿no? Como justo las que terminan en terapia son las mujeres. Ujú. Y creo que tiene sentido porque lo decíamos al inicio, una persona con estas características o con características narcisistas no cree que tenga un problema. Ay, por supuesto que no, él está bien. Está bien. Y aparte va siendo reforzado, ¿sí? O sea, por el entorno. No sé si ustedes han llegado a conocer, yo sí conozco, personas que luego tienen unas conductas súper agresivas, súper violentas, y cuando van y lo cuentan, que se lo van a contar neta a quien más confianza le tienen, o a quien les va a sostener ese eje de realidad, que no, es que ella era esto, y la mamá o el papá, sí es cierto, no, sí, mi hijo. Sí, Tienes razón. toda la razón. Tú ¿Vieron te la película mereces... di. de una mujer prometedora, Promising Young Woman, Dulce Venganza en español? creo. No, ¿No la vieron? Ay, cuéntala está rápidamente. buenísima, está buenísima. Es de una chava que es como una especie de villana buena que va por los bares de su ciudad fingiendo estar súper borracha y ve que hombre se la lleva a su casa y trata de abusar de ella, y cuando está a punto de hacerlo ella lo asusta. O sea, de que de repente le muestra que está sobria y lo ataca, lo golpea o nada más lo asusta. No sé si los mata, porque ahí hay como una medio misterio de si los mata o no. Pero total, al final ella hacía esto porque su mejor amiga se suicidó en la universidad después de haber sido violada en grupo y grabada. Entonces ella como que se deprime mucho junto con ella, la intenta ayudar pero no puede antes de que se suicidara, y pues toma como este papel de justiciera, ¿no? Entonces, pues va asustando a los hombres así por la ciudad para que no le sigan haciendo esto a las mujeres. Y un día se encuentra con
el objetivo principal, que es el que la violó principalmente. Creo que no fue en grupo, creo que nada más fue la grabación en grupo y alguien la violó. Se encuentra con el que violó a su amiga y finge ser como la stripper de su despedida de soltero. Y pues lo amarra y le dice que pues va a escribir el nombre de su amiga con un cuchillo en su cuerpo todo, o sea, un montón de veces. Y al final, ella no le hace nada, pero él termina zafándose de una de las De donde lo tiene esposas amarrado, donde ajá. lo tenía amarrado, y la mata, la asfixia con un cojín. Y en cuanto llegan sus amigos como para preguntarle qué pasó, él dice, no, la maté, está muerta, está muerta, está muerta. No les explican nada más que la maté. Y sus amigos, que eran los que lo habían acompañado a la despedida de solteros, su amigo, le dice, no, cálmate, tú no hiciste nada, no tenías opción, no hiciste nada, está bien. Y ya se empiezan a abrazar y a llorar juntos y queman el cuerpo de la chava, así, juntos en su ritual. Y está, bueno, para los que querían verla, perdón, pero me gusta mucho esa película porque muestra muy claramente como este pacto que hay entre hombres, de que es que no era tu culpa. O sea, primero con la amiga es que ella estaba súper borracha y con la stripper es que pues ella te estaba amenazando, entonces, pues fue un accidente, o sea, la aplastaste con la almohada. Sí, y ahí muestran como incluso los hombres que se hacen, que entran en este papel como de aliados y de como más conscientes, también tienen estos comportamientos de machismo. Y es eso, ¿no? O sea, es como reafirmar que estas características, Ajá, no pasa nada, o sea, tú estás perfecto, así sí, como eres, es increíble, ¿no? Exacto. Ay, nunca la había escuchado, o sea, es súper fuerte. Sí, está muy fuerte. Y yo aquí vamos a poner un aviso de spoiler alert. Ajá, Sí. spoiler alert, por favor. Wow. Pero sí, véanla, está muy padre. O sea, te deja pensando. Impactada. Te deja Sí, pensando. claro. Totalmente. Ok. Te deja Sí. pensando en volverte lesbiana. No, no es cierto. Sí, pero sí está muy padre. Sí. Bueno, y cuando hablamos de estas relaciones, ¿no? En las que estás con una persona que tiene características o muchas características narcisistas, ¿cuál sería su recomendación? No sé, algo que puedas decir, porque hablamos también antes de qué difícil es salir de una relación así, ¿no? ¿Cómo pueden salir de una relación así? Yo pienso que lo primero es contarlo, empezar tú a socializarlo, a rebotarlo, porque me parece que una de las características de las que se encarga un vato con una personalidad promedio, narcisista, es empezar a aislarte, ¿sí? Va a tratar de alejarte de todos aquellos espacios donde tú brilles, de todos aquellos espacios que te hagan feliz, porque él lo que quiere es que no seas feliz en ningún espacio más que con él. Entonces a mí me parece que ir rompiendo el aislamiento es una de las principales cosas a hacer, ¿sí? Como empezar a hablar con tu amiga o a quien más confianza le vayas teniendo, como de, oye, me está pasando esto, y entonces escuchar a la compañera como de, oye, esto es violento, me parece agresivo, te saca a ti de este cuadro donde él ya te metió, de la loca, la intensa, la exagerada, y entonces empezar a rebotarlo va creando como, te va sacando de la realidad que el vato ya te construyó y a la que te metió. A mí me parece que esa es una de las principales cosas a mirar. Y por ejemplo, creo que dentro del consultorio, lo que nos toca a nosotras como psicólogas feministas es el acompañamiento a retomar, a devolverle su agencia de poder, ¿sí? Como yo algo que hago mucho es como, platícame cómo era tu vida antes de esta relación. Y entonces yo voy como esbozando como cómo era su vida, ¿no? Todo aquello que sí había, que sí tenía, de lo que sí disfrutaba,
Su nivel Sí. de estrés emocional. y que ahora ya también. no está, ¿no? Y Ujú. luego ya nos vamos como a la sintomatología física. Ya no duermo, ya no como, he bajado de peso o el exceso, ¿no? Siempre hay como un exceso de algo que tapa algo, hay algo debajo. Ujú. Entonces, a mí me parece que nosotras como psicólogas feministas, esa es como nuestra chamba, ¿no? Como empezar a volver a articular a la consultante. Voy pensando en nuestras círculos de mujeres que tenemos, invitarla, para que vaya haciendo red con otras mujeres y con otras mujeres que están en este proceso también de deconstrucción, que va a haber una crítica hacia eso que está atravesando. Sí. Sobre todo, yo voy a agarrar como eso de las círculas, ¿no? El cuento de Barba Azul del que hablé al inicio, trabaja eso, ¿no? En muchas etapas de una relación así, y no solo con una pareja, habla de eso, Ujú. y me parece como una actividad preciosa y súper fuerte, pero voy a retomar como la parte final de